If we catch John Doe and he turns out to be the devil, I mean, if he's Satan himself, that might live up to our expectations, but he's not the devil. He's just a man. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos a un nuevo primer capítulo de análisis de Cinefelas. Aquí Teo quien les habla, estoy como emocionado ahora que hablamos de esto. Teo les habla, me acompaña mi compañero Juanma, como siempre. Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Y nada, sí, emocionado para hablar de esta peli. Hoy volvemos con una película. Una película de terror de nuevo, para no decir No, bueno, nada. no es de terror. No es de terror, pero... Sí, es... Sí, una película de crimen, sí, un policíaco. Vamos a analizar Seven, Siete Pecados Capitales, la película de la segunda película de David Fincher del 95. Pero también vamos a ir mezclando con otras películas en ciertos temas, porque David Fincher, bueno, revisando su filmografía encontramos como temáticas que se repiten mucho o que toca de diferentes maneras en diferentes películas. Entonces vamos a ir mechando también con otras películas y esperemos no estar hablando más de 5 horas acá con ustedes. Sí, obvio, o sea, como todo director, digamos, como que en toda su filmografía tiene ciertos patrones comunes o sus películas dialogan, así que obviamente mientras hablemos de Seven van a surgir cosas de otras películas. Pero bueno, así como para que vayamos introduciendo lo primero de lo que queríamos hablar, o de lo que me ibas a hablar vos, no sé todavía, cabe mencionar así, no hicimos mucha investigación acerca del director, pero es sabido que Fincher en sus inicios dirigía videoclips musicales. Y medio eso se refleja en su filmografía, porque si miramos, por ejemplo, Seven con estos flashbacks como de los cuadernos, o en La chica del dragón tatuado, que también empieza como... los créditos iniciales son como un videoclip muy como electrónico, animado. Social Network, la película de Facebook también. Entonces como que están ahí en debate si eso es una marca que le dejó el trabajar en videoclips o de dónde sale eso. Y bueno, Juanma tenía una reflexión acerca de eso que ahora me va a compartir porque yo tampoco la sé. Tiene, digamos, hay un rasgo de Fincher que en muchas de sus películas, digamos, comienza con la primera escena así de una antes de los créditos. Entonces uno, por ejemplo, está en el cine, imagínense, viene viendo la cola, la propaganda, todo, y viste que hay un momento que se apagan las luces y medio que te pones en sintonía para ver, entonces quizás es raro de repente que ya te metan con una escena, porque en general uno suele ver, no sé, un crédito antes o suele como empezar de otra manera. Sí, el logo de la productora. Tal cual, entonces uno ve, por ejemplo, Red Social, y es como que pasa el logo de la productora y pum, ya estás en la primera escena de Mark Zuckerberg hablando con la novia o con la exnovia, ¿no? Que después ella lo manda a cagar a él, ¿no? Pero no importa. Pero es como que ya te mete, y eso se da en muchas de sus películas, y tiene este rasgo también, que los créditos cuentan. O sea, los créditos como que narran cosas de la película, porque en Seven, por ejemplo, entre todas las cosas que van pasando ahí en los créditos, muestran una mano que se va sacando parte de los dedos, ya como para empezar a hablar un poco de la película, y después, ese es un dato que nos vamos a enterar después de por qué se cortaba la huella dactilar desde los dedos. Entonces, ya desde los créditos, incluso que uno podría pensar que son simplemente cosa que está en la película, pero que no cuenta, está contando algo. Y un poco, digamos, podríamos relacionar esto con sus inicios en los videoclips. Pero como que esto de que las películas arrancan de golpe en Fincher, como que la historia ya está empezada, ¿no? En Fincher.
O sea, te va a contar un asesinato. Bueno, pero antes de la película, así como te muestra que se lima los dedos, antes de la película el tipo estuvo un año planificando los asesinatos. O Facebook, bueno, te voy a contar la historia de Facebook. Pero esta historia ya arrancó antes de que yo te la estoy contando ahora. Y así con un montón de películas. O sea, como que la película no arranca y termina. La historia no arranca y termina en la película, sino que viene de antes y va a seguir para después. Sí, sí, totalmente. O sea, porque de hecho, por ejemplo, como decías en Seven, está esta cosa que se explica dentro de ese momento de la película, que todo esto que está pasando en esa semana, ¿no? La película se desarrolla en una semana, pero viene sucediendo de antes. Claro. O sea, y un poco ya metiéndonos en la película, como que también eso habla de la película, cuando Somerset o Morgan Freeman está constantemente queriéndole explicar al personaje de Brad Pitt que el chabón este no es un loquito, sino que tiene ciertas formas de hacer estos crímenes, como diciéndole, mirá que quizás nosotros estamos viendo la parte, justamente la película, pero las cosas vienen de antes. Tienen explicaciones que no se dan de un día para el otro. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, y entrando en esos dos personajes, la relación que tienen que tienen en la película, que es algo de lo que ya podemos empezar a hablar, que va a ser algo que se va a repetir en Fincher, el tema de la polarización entre los personajes. O sea, está bien, siempre en el cine hay una pareja, un dúo, un equipo, pero en Fincher de alguna manera como que estos dos tipos están distanciados en Seven, porque uno viene a representar al viejo que se va a retirar, que bueno, eso ya representa la experiencia, la seguidilla de un orden, porque Morgan Freeman todo el tiempo está como intentando seguir las reglas, esta cosa de explicarle a Brad Pitt, como dijo Juanma, que pasa tanto con cosas de la vida como con el tema religioso. Morgan Freeman entiende todas las referencias religiosas que Brad Pitt no caza una, o creo que caza una en toda la película, siendo que la religión es ultra importante, o Fincher la usa un montón en todas sus películas. Entonces como que de alguna manera los va dividiendo a sus personajes, y en el espacio que queda entre sus divisiones donde van pasando realmente las cosas interesantes. Sí, sí, o sea, que aparte de esto, hablando un poco de Seven, pero de Fincher en general, es como que lo utilizan en muchas de sus películas, y de algún modo, no lo que hablábamos, era que esta cosa que los separa, en el caso de Brad Pitt y Morgan Freeman, a su vez los complementa. O sea, en esa diferencia se complementan, ¿no? Porque, por ejemplo, Brad Pitt en toda la película tiene esta cosa de querer hacer constantemente, de querer hacer, de ser más impulsivo, ¿no? Y de querer ir y atrapar al ladrón, mientras que Morgan Freeman o Somerset le está diciendo constantemente, bueno, pará, pensemos, estudiemos, y como que en toda la película se van complementando, y como decías vos, lo que va pasando en el medio, en el fondo, es consecuencia de esa complementación. Porque a veces para avanzar se necesita esa impulsividad de Brad Pitt, mientras que otras veces se necesita esa paciencia y sapiencia que tiene Morgan Freeman en la película, de sentarse a ver todo más detenidamente. Sí, sí, sí. Y después eso también, otra cosa en la que, bueno, y siguiendo con eso, cómo John Doe actúa entre esos dos muchachos, ¿no? O sea, entre estas dos cosas que decíamos un poco, como que John Doe va un poco por el lado de Brad Pitt, o sea, como que el tipo es como un impulsivo, y lo que hace es crear de alguna manera este juego perverso, si bien muy detalladamente, es medio, a ver, si lo analizás fríamente, es medio una combinación de los dos, porque es un frívolo y un estudioso,
Pero al mismo tiempo es un compulsivo que digo, nada, que va, que mata, que hace, que crea. Sí, tal cual, o sea, totalmente, es como, si uno analiza, como decíamos, que la película no empieza en eso que está pasando, y vemos la metodicidad que tiene él, lo podemos emparentar con el personaje de Somerset, mientras que cuando vemos que el chabón va y hace eso, y todo el tiempo está hablando del hacer, y cuando ellos están cerca del final yendo en el auto y que dice, esto pasa, estas atrocidades, ¿no? Estos pecados capitales pasan todos los días y nadie hace nada y yo vine a hacer, se emparenta más con el personaje de Brad Pitt, sin duda, Sí, de sí, Mills. de Miles. Sí, sí. Pasa de todo. En realidad yo empezaría más por el comienzo, Por el porque trataría comienzo. de ir más por el comienzo. Eh, Porque en el comienzo también está el final. O sea, como Sí, siempre se dice, digo, en el comienzo está enterrado el final, pero en la película empieza con la presentación de Morgan Freeman, que para mí en esa presentación hay algo importante, que es que a Morgan Freeman, bueno, se lo presentan con sus cosas, primero se lo presentan con la navaja, que después podemos tomar esa navaja, ¿no? Como un eje de simetría en la película, porque esa navaja después le va a servir al final para abrir la caja donde va a estar la cabeza de la esposa de Mills. En esa primera escena se lo muestra en el final de esa primera escena, cuando después vienen los títulos, a Somerset junto a un metrónomo. Y como que la escena se va diluyendo junto al sonido de ese metrónomo, y después más adelante en la película, Somerset va a romper ese metrónomo. Ese metrónomo simbolizando obviamente el tiempo, como lo simboliza en la música, pero el tiempo que para mí en el comienzo de la película es quizás lo más importante, porque él está esperando que pase simplemente esa semana para poder retirarse, y cuando rompe el metrónomo está simbolizando cómo todo eso que está sucediendo y esos crímenes que están sucediendo le hacen tener que romper ese cuentagotas de días que estaba haciendo él para poder irse al campo a vivir tranquilo y decir, no, bueno, eh, acá está pasando algo que me tiene que hacer quedar. Sí, sí, sí. Que de hecho, o sea, de las dos maneras, o sea, primero, lo que decías, se está quedando sin tiempo o se le está terminando el tiempo, entonces el metrónomo. Y, pero además, la cosa graciosa de que justo cuando lo rompe, cuando decide quedarse, es cuando John Doe se entrega. Como que de alguna manera, otro de los cálculos de John Doe, ¿no? O sea, si pensamos en este tipo como un criminal que tiene todo calculado, bueno, eso de alguna manera también está calculado. Como diciendo, bueno, nunca estuviste afuera del juego. Eh, Me parece. Sí, no, o sea, y hasta incluso quien, quien es el personaje quizás más paciente dentro de la película, lo logra hacer terminar con esa paciencia. Bueno, y hablando de este tema o sea, tanto de la paciencia como eso, referente a Morgan Freeman, referente al personaje de Somers, no sé si te parece hablar de la navaja. Eh, y no de la navaja, como mencionaste, como eje de simetría, lo cual ya es un montón. O sea, dentro de simplemente lo que puede simbolizar un cuchillo. Pero al mismo tiempo, volviendo al inicio de la película, otra de las diferencias que se hace entre estos personajes, entre Sommer y Miles, es el tema de la violencia o de... Bueno, como decíamos, Brad Pitt es el tipo que actúa. Y hay una conversación en un auto donde hablan de alguna manera de la violencia o del imponer poder a través de un arma. Entonces Sommer le dice a Brad Pitt que, por ejemplo, él como detective nunca, no sé si le dice que nunca desenfundó o que nunca disparó un arma, un tipo que debe tener 50 años de detective, y Miles le dice, no, sí, bueno, yo una vez entré en una casa y había un tipo que disparó y yo saqué y disparé. Como muy frívolo ante la muerte Brad Pitt, porque además dice, bueno, no, porque sí, mi compañero se murió, pero ni me acuerdo el nombre.
como muy frívolo ante la muerte. Pero volviendo a este tema de la paciencia o de la inteligencia o de Sommers, el hecho de que él, esa navaja que tiene, nunca la usa para generar violencia. O sea, la usa para abrir un cuadro buscando pistas o para, como dijo Juanma, abrir la cabeza, abrir la caja, abrir la caja donde está la cabeza de la mujer de Miles, pero siempre la usa como herramienta de, si querés, de construcción y nunca como elemento de violencia. Sí, la usa para descubrir e investigar, ¿no? Algo que, hablando un poco también sobre esto, ¿no? Que a veces quizás, pero bueno. Bueno, que después si querés ahí, para mencionar, porque tiene que ver con esto, se repite esta idea de, bueno, el cuchillo y la pistola como formas de, no de poder, pero de violencia o de hacer, se repite en la tercera película de Fincher, la siguiente de Fincher, que es The Game, con el arma al final y esta ilusión de peligro que hay que nunca es real. Sí, no, y que incluso cuando dispara, que dispara una bala real y dispara realmente, tampoco termina siendo real porque el hermano tenía un chaleco antibalas. Incluso cuando es real, no es real. Sí, sí. Bueno, y hablando de ese tema de realidad, bueno, a mí, por mencionarlo, ¿no? A mí ese juego con la pistola me hizo acordar mucho a lo que pasa en Isla Siniestra con que le sacan la pistola y le juegan con la pistola, ¿no? Me hizo acordar mucho a eso. Pero con esto esta idea de ficción y realidad, que es un poco lo que le pasa a Brad Pitt todo el tiempo, ¿no? Como que él cree que entiende todo, tanto referente al arma como referente al crimen. Porque él se cree que, no, bueno, como decías vos, él se cree, bueno, este es un loquito, y él se piensa que él entiende todo el crimen y que él entiende al asesino y que tiene todo claro, y al final vemos que está perdido, que nunca entendió nada. Es justamente, ¿no? Como el ignorante que cree que es un sabio, ¿no? Un genio. O sea, él, justamente, esto que decía, cree que las cosas simples ya me las sé y en el fondo no sabe nada y peca de esa falsa sabiduría que cree tener. Y aparte, hablando de esta cosa de ficción y realidad que plantea Fincher, lo vuelve a mostrar cuando Somerset va a la biblioteca a leer la Divina Comedia, bueno, todos los textos referentes a los 7 pecados, a referencias bíblicas, ¿no? Al purgatorio y al cielo, a toda esta cosa que se va entramando en la película, se va haciendo una doble comparación entre Somerset leyendo todos esos textos ficcionales. De hecho aparecen fotos así como de monstruos, de cosas monstruosas de la Divina Comedia y diferentes libros, y después se lo muestra a Mills, a Brad Pitt, leyendo los casos reales que habían pasado ya en la película y mostrando las fotos de las víctimas y de las escenas del crimen, mostrando justamente esa comparación entre Mills, que está con lo real, y Somerset, que está con la ficción, pero incluso así, Somerset desde la ficción logra entender más sobre la vida y sobre lo que está pasando que Mills viendo la realidad, entre comillas. Sí, va de nuevo separando los personajes, ¿no? Aparte, pero hay como una idea, ¿no? de que quizás a veces el entendimiento no está tanto en los hechos en sí, sino en algún entendimiento más amplio. Sí, bueno, como se puede tomar o sea, como decís vos, es un poco una manera de hablar del arte, digo, como el lugar donde se resuelven realmente los... O plantearlo como un lugar de debate y de solución de problemas reales. Y no un cuento, o simplemente una película. Sí, totalmente. Pero bueno, si querés, ya que lo nombrás así por alto, podemos meternos un poco con Fincher y lo bíblico, ¿no? Y todo eso.
Bueno, y metiéndonos un poco con lo bíblico, digo, bueno, a ver, la referencia primero a los 7 pecados capitales es casi obvia. Pero digo, pero en la relación de Fincher, acá hablando de Seven y de todas las otras películas, donde aparece recurrentemente la idea de lo bíblico y relacionada a la idea de Apocalipsis también muchas veces. O sea, los lleva de la mano, por ejemplo, en Alien 3, que es su primera película, hay una secta católica que cree en el Apocalipsis y que Dios les va a enviar el fin, y ellos lo único que hacen en toda la película es esperar el fin. Lo gracioso quizás es que cuando les está por llegar el fin, nadie quiere que llegue el fin. Nadie quiere que sí, lo quieren combatir. Están recagados de miedo y hacen todo lo posible para que no llegue el fin. Pero bueno, pero digo, eso ocurre. Después lo vemos mismo en Fight Club, por ejemplo. ¿No? Esta cosa de, otra vez, otra secta que tiene el objetivo de que llegue el fin, en este caso no del mundo, sino de un sistema económico. En La chica del dragón tatuado aparece de vuelta quizás más lo bíblico puntualmente, con todas las referencias de las muertes de las chicas en referencia a citas bíblicas. Sí, de hecho, bueno, citando a Fareta, no me acuerdo dónde lo escuché esto, pero que dice, bueno, todo es religioso, ¿no? O sea, como puede ser en Fight Club, que por ahí nunca se menciona a Dios, pero es una secta religiosa. Entonces, como que lo usa de dos maneras Fincher a la religión. O sea, por un lado lo usa como rito, como idea ritual, como idea repetitiva, no en el mal sentido, sino nada, eso, simplemente un ritual que se repite con sus variaciones, pero para llegar a un fin, como puede ser el cine, como puede ser cualquier historia clásica. El cine clásico es ritual. Bueno, que eso lo podemos ver por ejemplo, más acentuado en La chica del dragón tatuado, la religión usada como guía, si querés de alguna manera, de estos asesinatos. Y por otro lado, ya si querés, para meternos en ese tema, usa la religión como excusa, si querés, para hablar de estas organizaciones, si querés, que a lo que llevan es al apocalipsis. O sea, todas las películas de Fincher terminan en el fin del mundo y en la situación más bizarra que te puedas encontrar, digo, va mucho para ese lado. Incluso, por mencionarlo ahora, películas que pueden parecer más simples en ese sentido, como Mank, el último plano con el Oscar, está bien, es muy Netflix porque, bueno, Netflix está buscando el Oscar, pero es medio apocalíptico el último plano, o sea, es medio perverso. Totalmente, pero aparte, en relación a lo bíblico, por ejemplo, en Seven, yo creo que también Fincher habla un poco de lo peligroso que puede ser un entendimiento totalmente absoluto de algo, y sobre todo de un orden. Porque, por ejemplo, en Fight Club, la situación llega hasta donde llega porque esa secta se termina convirtiendo en un seguidor ya directamente, no del que era en principio el líder, sino de las reglas que a ese líder había impuesto, tal que llegan hasta matar a su líder. Sí. ¿Por qué? Porque él les había dicho que lo tenían que matar. Entonces, en esa película, por ejemplo, lo que lleva a la catástrofe, al apocalipsis, es el seguimiento absoluto de un orden sin detenerse a cuestionarlo. En Seven, tanto la postura de John Doe sobre los textos católicos lleva también a que él haga esa catástrofe por el seguimiento absoluto, sin cuestionárselo y sin interpretarlo, de los 7 pecados bíblicos. E incluso uno podría pensar que hasta no llegaron a atrapar a John Doe también por el planteamiento del seguimiento absoluto que planteaba Somerset sobre
institucional de la policía de seguir ciertos pasos estrictamente. Entonces, un poco Fincher como que tiene esta cosa, especialmente de estas dos películas, de que en el fondo el caos es propio del seguimiento absolutamente estricto y sin cuestionamientos de un orden específico. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, este orden del que. Para mí. Este orden del que hablamos, de alguna manera, crea su propio final. O sea, en estas organizaciones, que organizaciones no tienen que ser necesariamente la secta de Alien, si bien ese es un ejemplo, organizaciones puede ser la organización que tiene, como decía Juanma, la organización estricta que tiene John Doe a la hora de cometer los asesinatos. Eso habla de un orden, de una institución, de una organización, del seguimiento de un ideal ciegamente. Y medio, que es como plantea una autodestrucción de alguna manera Fincher. O sea, como que este mal que viene a destruir el mundo, que puede ser el mundo literalmente, como puede ser en Fight Club, o el mundo de Brad Pitt, o sea, el mundo de una persona, como puede ser en Seven, viene a través de lo que está mal dentro de uno, o sea, dentro de lo que. Dentro de esa misma organización, para hacerla más fácil. O como decíamos en Alien, digo, estos hombres religiosos, que en realidad son todos unos monstruos, son todos unos hijos de puta, por decirlo de una manera más fácil, que bueno, de alguna manera el Alien viene a representar todo ese horror de lo que está pasando ahí adentro, entre otras cosas. Sí, total, o sea, y aparte también, por ejemplo, pensándolo en Alien 3, un poco también en ese sentido uno podría pensar que el orden ahí es bueno porque viene a controlar a personas, o en ese caso estrictamente a hombres, porque son todos hombres, que son bestias, bestias en el sentido de por lo que hacen, pues son violadores y asesinos. E incluso tal es así que hasta en un momento la quieren violar a la protagonista de Alien 3, rompiendo esas normas que su cura les había impuesto, ¿no? Entonces, como que Fincher en ese momento está hablando de la peligrosidad del orden en sus sentidos más polares, es decir, tanto en el seguimiento estricto como en el rompimiento extremo. Sí, 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 sí. Bueno, y que de alguna manera otra de las cosas de las que habla Fincher, y eso me parece que es un tema en el que vamos a estar un rato hablando, es justamente cómo este orden o cómo estas organizaciones corrompen al individuo. No sé, como puede ser esto de los violadores, o el más claro ejemplo, el pre-final, sí, no el final, pero el pre-final de The Game, cuando ya el personaje de Michael Douglas perdió totalmente la cabeza y está dispuesto a hacer cualquier cosa porque esta institución lo llevó tan al límite y jugó de alguna manera tanto con él, de manera tan extrema, que se descarrila totalmente. Y de hecho hay una cosa que, para mencionarla así rápidamente, a mí me llama la atención mucho que, por ejemplo, en The Game se genere esa cosa de, bueno, ¿dónde termina realmente el juego? O sea, está bien, termina cuando él cae en la plataforma y está todo bien. Pero después de todo lo que pasó es como, bueno, pero ¿realmente termina acá el juego? O... y es como eso, o sea, es como Fincher en todas sus películas llevando al personaje a lo más bizarro, a su extremo. Sí, pero, y ahí, fíjate que como que aparece vuelta el orden en este sentido polar que hablábamos, en el sentido de que en un caso, por ejemplo, John Doe en Seven específicamente, el tipo hace esta catástrofe por seguir el orden bíblico de los pecados capitales a rajatabla, o sea, sin ningún tipo de análisis. Y en The Game pasa lo contrario. Él está siempre en este umbral entre
lo real y el juego por desconocimiento total de las reglas. Porque si hay algo que tiene el personaje de The Game, es que justamente si hay un orden, lo desconoce totalmente. Sí. De vuelta, o sea, en un caso es el conocimiento total y seguimiento sin análisis es malo, pero también cuando te ponen a jugar sin saber las reglas, también Sí, sí. es una situación que te lleva al límite. Sí, sí. Que de hecho, fíjate, bueno, exactamente esto que decís, el personaje de Michael Douglas jamás se para a analizar el juego. Se para a decir, no, bueno, pero esto me lo están diciendo por esto. O, bueno, ¿y qué pasa si esto en realidad no es real y es parte del juego? Nunca se para a analizar. No, pero bueno, aparte hablando de esa película, es como que él primero no cree, o sea, o mejor dicho, ellos le hacen creer que no lo van a tomar para el juego, porque lo llaman y le Sí. dicen fue rechazado, qué sé yo, pero después terminan jugando, porque justamente la gracia del juego para los que lo ven de afuera, ni siquiera para el espectador, porque el espectador tampoco sabe si es No, real o no, sino para los que hacen ese juego, que uno nunca sabe quiénes son, es que justamente él no sepa nada de si lo que está pasando es real o ficticio. sí. Bueno, de alguna manera hablando del cine, ¿no? O sea, si decimos estas personas que controlan el juego, bueno, medio los que mueven los hilos vienen siendo el cine. De alguna manera. Un nivel es como un nivel de manipulación extremo. Sí, sí, sí. Y sin embargo, la película, ya nos vamos de Seven, ¿no? Pero sin embargo, la película nunca es tramposa. O sea, no es que de repente pasa algo y vos decís, no, pero esto no tiene sentido. Como que la película nunca se va de mambo y hace cualquier cosa. O sea, vos no las entendés o no las conocés, pero la película tiene sus reglas. No sé si me explico. Sí, sí, sí. No es que, no es que de repente aparece un dinosaurio y, bueno, pues esto de dónde salió. Es coherente la película. No, claro, o sea, es que justamente es eso. Hay un orden, pero el problema justamente en este caso es no conocerlo. Sí. Como en Seven pasa totalmente lo contrario, aunque incluso también ese desconocimiento del orden es malo también, por ejemplo, para Mills, ¿no? Para Brad Pitt. No, sí. Que también desconocer eso lo lleva por mal camino. Bueno, un poco, y ya lo menciono esto que te dije antes, con esto del orden, si querés de alguna manera hablando del cine, hay un detalle muy lindo, un detalle en la película, que es la primera escena del payaso, que si querés después hablamos del payaso, porque es en The Game. Que eso sí, el payaso, bueno, sí tiene mucho para hablar, que se puede hablar en las dos, en Seven y en The Game. Pero el payaso tiene una cámara que, bueno, que hacen como este juego de, bueno, ¿dónde está la cámara? Y él la tiene que buscar y la cámara está en el payaso. Entonces como que de alguna manera, o sea, Michael Douglas metió una cámara a su casa sin darse cuenta y después después la tiene que ir como encontrando y jugando, pero de alguna manera habla eso de el cine colándose por abajo y del subtexto, o sea, y de todo lo que hay como segunda historia del cine o tercera historia del cine, es un poco eso. O sea, es el payaso, bueno, pero abajo del payaso hay otra cosa. Que es un poco lo que hace el simbolismo en el cine o la segunda historia en el cine. Se mete por abajo, se mete a colación sin que vos te des cuenta. Sí, o por ahí lo que hablamos un poco en el capítulo anterior que hicimos, no que quizás uno se da cuenta, pero no es obvio. No, claro, no es que no te vas a dar cuenta. No, obvio, claro. Como que no es que ni siquiera no es ni que siquiera uno no lo perciba, No le presta atención. pero son detalles, son cosas, o incluso también cosas que hacen a los personajes que después te vas dando cuenta por qué eso hace a los personajes y por qué lo que hace después se sustenta
en detalles anteriores. Sí. Pero bueno, volviendo un poco a Seven para no irnos. Sí, yo iba a decir lo del padre en The Game y ahí volver a Seven con el tema padre e hijo. No, es que claro, porque el payaso no, digamos, como decía vos, no está ahí tampoco en la historia porque sí. Claro, no. O sea, en The Game tenemos estos flashbacks de que el padre de Michael Douglas se suicidó. Eh, pero como dijimos, bueno, Michael Douglas nunca se para a analizar mucho el juego. Entonces cuando se encuentra este payaso, claro, bueno, como espectador medio te das cuenta, pero Michael Douglas nunca le presta atención a este detalle, que es que el payaso está tirado en el piso de alguna manera como si fuera su padre muerto. O sea, hay una referencia como demasiado clara, pero que en la película nunca la ponen en discusión. Primero porque sería una obviedad, sería tomarle el pelo al espectador y no confiar en el espectador. Pero también como una manera de decir, bueno, este personaje no se está dando cuenta de eso. Porque en ningún momento en el juego hay algo relacionado a su padre. Bueno, y eso está relacionado con el final, no sé si lo querés contar vos o... No, o sea, este detalle del padre aparece al principio de la película, primero porque se muestran fotos viejas que uno no termina de entender bien. De nuevo videoclip. De nuevo, lo mismo, exactamente lo mismo, pero digamos, en el fondo, y teniendo en cuenta aparte que al principio cuando él va para empezar el juego le hacen una cantidad de estudios psicológicos, esto que el otro, uno podría pensar que todo ese juego le está hablando a él de su herida o de su problema con el padre. Y en el fondo lo que termina él solucionando en esa caída al final, cuando se da cuenta que esto es una gran mentira, es el problema que él tuvo con el padre y la muerte del padre. Que igual que el padre se tira de un edificio. Igual, o sea, se suicida el padre. Que de alguna manera es gracioso porque vos decís, bueno, pero y el, como que de alguna manera pensás, bueno, al padre le pasó lo mismo de alguna manera. Pero, comentario aparte, ¿no? Pero sí, como que de alguna manera el juego es como esa sanación, si querés, psicológica que tiene con la herida paterna. Y siendo aparte que para él está cumpliendo años y está cumpliendo la cantidad de años a las que el padre se murió y se suicidó. Sí, sí. Y él medio que tiene un problema, ¿no? Como que cuando habla por llamada, Sí, no quiere que le digan feliz cumpleaños. no, claro, tiene como un problema de decir, mirá que mi viejo vivió hasta acá. Y esa muerte, que no es muerte, pero sí es la muerte, es un poco como que, bueno, ya está, morí, como mis miedos me decían que tenía que morir, puedo seguir viviendo también. Claro. Bueno, y de hecho, para cerrar con The Game y pasar este tema padre-hijo, que se repite en Seven, de alguna manera, pero el hermano cuando le da esta tarjeta para el juego, le dice, ah, no, esto es lo mejor que me pasó en la vida. Y bueno, de alguna manera eso mejor que le pasó en la vida es, muy simplemente, pero para que se entienda, es ir a terapia, más o menos. Bueno, claro, es que sí. Sí, no, o sea, va por ese lado. No se lo dice solo el hermano. Él se encuentra en un bar con dos tipos que un poco también juegan con esta cosa del desconocimiento, porque uno en el fondo no sabe si esos dos tipos los mandaron a que le digan eso o realmente jugaron y le están dando su experiencia. Sí. Estos dos tipos dicen, le cuentan que lo hicieron alguna vez y le dicen, sí, me desearía poder volver a hacer eso por primera vez. Pero bueno, y si querés ya nos vamos, o sea, trasladamos esto de la paternidad o de la relación padre-hijo a Seven. Sí, sí. Que está como dos veces.
el tema este. Está como el padre e hijo, primero en Morgan Freeman y Brad Pitt, como muy claramente. Por un lado, Morgan Freeman, o sea, de alguna manera le va enseñando y lo va guiando a Brad Pitt y se convierte como una especie de padrino, si querés, por nombrar otra película. Incluso, principalmente cuando le sirve, por ejemplo, ayuda o aconseja a la mujer de Brad Pitt, ahora no me acuerdo el nombre, Lori, no. Bueno, la aconseja y le habla de una manera muy paterna, de alguna manera, como no haciéndose cargo, pero como conteniendo y cuidando. Y todo, bueno, y durante toda la película lo va guiando a Brad Pitt. Sí, no, y aparte, o sea, varias cosas. Primero, Brad Pitt se muestra en muchas escenas muy aniñado o casi como un niño. Digo, cuando ellos se juntan primero, cuando se encuentran en la oficina, la que iba a dejar Somerset, que iba a ser la nueva oficina de Mills, él atiende el teléfono, le llama a la esposa y la esposa le dice, no, quiero hablar con Somerset. Con papá. Como si fuera la madre que le dice, no, quiero hablar con tu papá, ¿no? Sí. Ya empieza así, pero después cuando la mujer, bueno, lo llama a Somerset y lo invita a cenar esa misma noche, se juntan a cenar, y primero Mills le dice a la mujer, esto va para otro tema, que es el hijo no nacido, que después lo vamos a charlar, pero le dice, ¿cómo están los niños? Y le dicen, están allá, le dice, ¿no? Y Mills va y son perros al final esos niños, y se pone a jugar, y Somerset lo mira como mirando a un hijo, ¿viste? Que está jugando con los perritos. O también, no sé, en la escena cuando le está por disparar a John Doe, Mills también tiene ese llanto, esas caras que hace Brad Pitt, acá que son tremendas, pero, también como aniñado, ¿no? Como no pudiendo resolver eso que le está pasando. Y justamente Somerset como el padre Sí. que intenta, como que primero, todo el tiempo le está marcando los límites, ¿no? Como un padre hace con el hijo, le está diciendo, no hagas esto, o no está bien hacer esto, todo, y que al final no puede hacer nada. Que al final no puede hacer nada, porque cuando él le dice, si lo matás, va a quedar todo en la nada, igual él lo termina matando. Sí, sí. Pero ahí Somerset ya no tiene nada que hacer, ya está rendido todo, ya están las cartas en la mesa, ya es. Lo intenta contener Somerset, pero no hay nada que pueda hacer. Y un poco tiene que ver con estas cosas del hijo no nacido, yendo a ese tema, donde primero Somerset tiene en Brad Pitt el hijo que no pudo tener con su esposa. Que eligió no tener. Que eligió no tener, incluso yo te diría, o como que se deja entrever un poco en la película, que él quiso o quería tener un hijo con la esposa, pero tampoco quería traer al hijo a ese mundo, o a ese lugar, como dice Somerset, ¿no? Que la noche anterior, a las 4 de la mañana, un tipo había matado a otro en medio de la calle. ¿No? Como diciendo, yo quiero tener un hijo, pero tampoco quiero traerlo a este mundo, a esta ciudad que pasan estos crímenes brutales. Y Brad Pitt se transforma un poco en eso. Y Brad Pitt, que quiere tener un hijo y que lo puede tener, aunque no lo sepa hasta el final, no lo va a poder tener. Sí, pero que se lo arrebatan. Porque, tal cual, porque matan a la esposa. Sí. Bueno, y hay un montón de cosas. Primero, bueno, así como primero volver a la escena de la cena, cuando, como decía Juanma, que Brad Pitt pregunta por los niños y los niños no están, los niños son perros.
de alguna manera anticipando. Bueno, acá no va a haber hijos jamás. Después, bueno, en las escenas previas a la escena del desierto, que bueno, después hablamos, ¿no? Del desierto y la lluvia, pero las escenas previo a la escena del desierto, a la esposa de Brad Pitt se la debe mencionar 45 veces mínimo, como que te van recalcando todo el tiempo la relación de Brad Pitt con su esposa. De hecho, creo que hay una frase que es, si llego tarde de nuevo mi esposa me va a matar. Bueno, No, va a creer que estoy, no, va a creer que estoy. No, verdad. Va a creer que estoy con otra, verdad. que se están depilando el pecho. Que se están depilando el pecho. Pero bueno, nada, de alguna manera, o sea, la película te va anticipando. Bueno, acá no va a haber un hijo. Y después, como símbolo, si queremos, volviendo al tema apocalipsis, se puede tomar la llegada, bueno, la no llegada de este hijo como la no llegada, bueno, la no llegada del bien o de la salvación. Si queremos ponerle un nombre, y siendo que todo es muy religioso en David Fincher, si queremos, bueno, ese hijo es un Jesús, una salvación que no llegó. Y el mundo se terminó destruyendo como pasa en Fincher. Sí, tal cual. Siendo aparte que quien mata a ese hijo representa en la película a la envidia, y quizás a la envidia de no poder vivir en ese mundo perfecto que a John Doe le gustaría, donde todos esos pecados no ocurren, o donde al menos puede pasar desapercibido como un tipo normal, con una esposa Y un y hijo. con un hijo. Sí. Y. Sí, totalmente. De hecho, bueno, un detallito así para mencionar, porque vi, ayer estaba leyendo que John Doe no es un nombre. John Doe es un nombre como serial, como que te diga, no sé, Jaimito, pero para la gente sin nombre, o para los casos policíacos que no tienen nombre. Entonces a toda esa gente se la nombra como John Doe, o creo que es Jane Doe si es mujer, no importa. Pero y eso de alguna manera tiene mucha relación al hecho de que él se corta las huellas dactilares. Y de alguna manera esto diciendo como, bueno, este hijo corrompido del sistema, como puede ser Michael Douglas al final de The Game, o lo que pasa en Alien, un montón de cosas, o el fundador de Facebook en The Social Media. No se llama así, bueno, no importa. De alguna manera, Social Network. Bueno, de alguna manera este John Doe no es esta persona porque este está loquito. O sea, esto es algo que está pasando en todos lados con mucha gente. Sí, que es un poco lo que trata de explicarle toda la película Somerset a Brad Pitt, Sí. Somerset a Mills, ¿no? Toda la película, Mills justamente dice, este es un loquito, y Somerset está tratando de explicar, no, mirá que quizás sea un poco más complejo, aunque quizás no es todo tan simple. No sé si es todo más complejo, pero tan simple como No vos. es tan simple. Claro, o sea, John Doe no es John Doe. O sea, como lo fantástico, ¿no? Como funciona cualquier elemento, no necesariamente fantástico, porque, bueno, digo fantástico por el Alien, en Alien 3. Pero cualquier elemento de maldad, como puede ser John Doe, nunca es esa persona. Es el reflejo de algo que está pasando en una sociedad, en un sistema, en un mundo. Digo, siempre en el cine, o casi siempre en el cine va a ser así. Sí, total. Y un poco acá vuelve otra vez esta polaridad, ¿no? Entre ellos dos. En este debate, que es un debate, a mí me parece que está copado, que se da durante toda la película, y especialmente en una charla que tienen ellos dos en un bar, donde, cuando están en el sillón y se quedan dormidos en el sillón y en el bar, que es como que Somerset tiene una postura de diciéndole, ya como totalmente escéptico, ¿viste? Le dice, no, nosotros lo único que hacemos es juntar pistas, archivarlas, llenarla de informes,
De hecho, cuando él tiene la charla con este compañero, que el compañero medio que lo quiere convencer para que se quede y para que no se jubile, eh, Somerset le dice, no, yo quiero irme ya. Él está tipeando en una máquina de escribir y consecuente con esto le dicen, mirá que lo único que hacemos nosotros es llenar informes para que después, cuando esto termine de pasar, el juez eh, pueda justificarse, ¿entendés? Y que socialmente la gente diga, bueno, está bien, pasó esto o tal cosa. Pero nosotros no vamos a hacer nada y no vamos a cambiar nada. Nosotros lo único que vamos a hacer, vamos a analizar esto que está pasando. Y Mills le plantea, no, pero yo quiero ir y agarrarlo para que este tipo no mate a las personas que le falta matar para completar esta serie de crímenes. Y yo voy a ir y yo lo voy a agarrar, ¿no? Entonces está como este debate de qué hacemos, ¿no? ¿Observamos todo o hacemos? O cambiamos el Y, mundo. bueno, Bueno, y de que hecho es la la frase película final. Sí. termina con esa frase, ¿no? Que él aparte dice, el mundo, y quizás no estoy de acuerdo con la primera parte de la frase, que plantea algo como que el mundo es un lugar bueno, sino con el de cambiarlo, que es un poco quizás la enseñanza que le deja Mills a Somerset, ¿no? El personaje de Somerset, que toda la película se la pasa tratando de educarlo y de enseñarle a David Mills, en el fondo termina tomando eso de él, termina. No, bueno, sí, además, más allá de eso, de que es verdad eso y es re lindo, sería muy ingenuo de Fincher o de la película si, bueno, si hay un personaje que solo da y un personaje que solo recibe. O sea, nada, siempre es un aprendizaje mutuo entre ellos dos. Eh, Sí, pero con la particularidad de que quizás Somerset intenta enseñar desde la sí, retórica, o sea, desde el hablar, y Mills le termina enseñando desde la acción. desde las consecuencias de un acto. Sí, sí, sí. Eh, Este, si querés podemos ir, meternos bien con la escena del auto. Dale. Bueno, que ahí un poco se habla de esta idea de cambiar el mundo, porque Brad Pitt le dice a John Doe, bueno, mirá que esto que vos vas a hacer se va a olvidar, hagas lo que hagas, esto se va a olvidar en una semana, que por otro lado es cierto, pero John Doe le dice, no, pero esto va a ser recordado, como, porque de alguna manera es como diciendo, bueno, no vas a cambiar el mundo, pero le vas a cambiar el mundo a una persona, y eso de alguna manera ya estás empezando a cambiar el mundo. Eh, como esa frase que creo que es de Spinetta, que es bueno, no me acuerdo de quién es, que es como cambiar el mundo de persona en persona. Sí, Un poco es eso, que si querés un poco también le arruina la vida y le arruina la vida a Brad Pitt, pero el que termina aprendiendo es Somerset. Si bien sigue siendo completamente apocalíptico, digo, nada, por la no llegada del hijo y todo lo que ya hablamos. sí, o sea, a nosotros nos parece tremendo, es lo que vemos, digamos, y lo que le pasa al personaje, pero en el fondo quizás si uno se pusiera en el lugar del resto de la sociedad ante ese evento, quizás hubiera sido recordado como un asesino serial más, quizás como un caso interesante, pero no más que eso, digamos. Cuando John Doe estaba completamente convencido de que eso iba a cambiar el mundo, de que las personas y se iban a ser ultracatólicas, no iban a pecar más y las maldades humanas no iban a existir más. Sí, sí. Y la realidad termina estando entre los grises de esos personajes. Pero bueno, de hecho, volviendo a la escena del auto, que es como la primera vez que vemos interactuar realmente a estos tres personajes, y un poco se dejan ver estos grises, porque bueno, por un lado le ponemos cara a John Doe, y como que
no es que lo entendemos o lo justificamos, pero el tipo tiene una chance de presentarse ante nosotros. De hecho, bueno, la cámara está dentro del auto y ahora, si querés, contás cómo juega con las perspectivas. Pero en esa escena es como demasiado pura la esencia de los personajes, en el sentido de que Morgan Freeman casi no habla. Brad Pitt está medio convertido en un diablo en esa escena. O sea, lo vemos como demasiado... No violento porque no puede hacer nada, pero está canchero, pero está violentado el tipo. Viste que cuando John Doe le dice a vos te encantaría estar conmigo en una habitación sin ventanas. Y Brad Pitt se le ve la vena acá y... Es como que cancherea para que no se le vea Bueno, la ira que tiene detrás. como hace toda la película. O sea, cancherea en el sentido, se cree que la tiene clarísima y que lo entiende, y en realidad no entiende nada. Tal cual. En el fondo está tapando eso que tiene detrás, que después termina representando en el pecado, que es la ira que guarda, Sí, sí. ¿no? La bronca que guarda sobre ese tipo. Y yendo un poco a lo de las perspectivas, o sea, en esa escena vemos como muchas veces y casi siempre la cámara enfoca como si fuesen las miradas de ellos. Es decir, a veces lo vemos a Brad Pitt, ¿no? a Mills desde la perspectiva de Somerset, a veces lo vemos a Somerset desde la perspectiva de Mills, a veces hay una escena incluso que vemos como si Somerset estuviera viendo el espejo retrovisor que lo está enfocando a John Doe. Y entre todo eso hay una particularidad que es que cuando vemos que mira a John Doe, lo mira solo a Brad Pitt dado vuelta y lo ve a través de la reja que tiene el auto, como ya diciéndonos, o como él demostrándonos que John Doe en el fondo ya sabe que lo va a poner tras las rejas, ¿no? Ya sabe que va a terminar preso cuando después pasa lo que pasa, que Mills termina yendo preso. Porque a Somerset nunca lo muestran desde la perspectiva de John Doe. No, tal cual. Solo a Miles. Pero tiene eso, y yendo un poco al tema de las perspectivas, vamos a ver que después de esa escena del auto, cuando ocurre el asesinato de John Doe, cuando muere John Doe, vemos una escena filmada desde su perspectiva en un plano contrapicado, donde lo mira, que es una escena que pasa 2 segundos, sí. y están Mills, Somerset, y vemos entre medio de ellos dos una torre de electricidad que forma una cruz mirando al cielo. Y obviamente, bueno, digo, no hace falta que explique la simbolización de la cruz, pero medio también como desde la vista, ¿no? de John Doe, de que hizo algo casi sagrado, ¿no? De que está terminando ese evento que es algo sagrado para él, pero asimismo la cruz como diciendo, lo puse en una tumba, ¿no? O sea, la cruz casi como si fuera la del cementerio. Sí. O sea, de las dos formas yo creo que trabaja. Por un lado, es como muy funeraria esta cruz en el sentido de que digo, nada, esa imagen de Somers y Miles con la cruz en el medio es muy funeraria, más siendo que Brad Pitt va a terminar preso. Entonces, de alguna manera es como la muerte de eso, pero al mismo tiempo, me parece a mí, y qué interpretación, porque esto hay que preguntárselo a Fincher, digo, pero de alguna manera la cruz, ellos están rodeados de cruces, porque cualquier torre de luz en esa escena podría de la nada formar una cruz. Pero la cruz aparece cuando John Doe está muerto. O sea, una vez muere John Doe, puede aparecer realmente la cruz. Como diciendo, este loquito no es la religión ni la real interpretación de Dios, es la corrupción de eso. Tal cual. Y aparte mostrada como cruz desde la mirada de John Doe. Sí. No es una mirada amplia
ni de cualquiera de los personajes, sino desde la mirada de él. Sí, no cualquiera puede ver esa cruz. Y en el fondo, cuando vemos esa cruz los está separando a Mills Sí, y a Somerset, como dejando entrever, ¿no?, el mal, el representado por Mills, esa ira, y del otro lado a Somerset como el bien, separándolos de vuelta, como hablamos que toda la película los separa a ellos dos como personajes. sí. Sí, completamente. O sea, también están separados por esta cruz. Este, Sí. No, es tremendo, es tremendo. pero bueno, esa quizás es la mejor toma que pueda haber. Búsquenla. Sí, dura, matan a John Doe, hay un plano desde el helicóptero, que de hecho ahí un poco lo que pasa, digo, o sea, se muere este tipo y la policía no sabe qué hacer. La policía pierde los papeles totalmente. Creo que el policía dice, no sé, llamen a alguien, que alguien haga algo, como diciendo, bueno, acá se acaba de romper un orden. Está bien, la policía y John Doe tal vez no son lo mismo, pero digo, se rompió algo tan grande en esa muerte de John Doe que la policía no sabe qué hacer. Como diciendo, bueno, acá se rompió algo grande porque tenemos a los SWATs pidiendo ayuda a quien sea. Sí, digo, y eso, volviendo también al simbolismo del número 7 que por ahí Mm. es en realidad, de hecho, eso ocurre exactamente a las 7 de la tarde, porque el tipo, que John Doe, digo, que como ya hablamos de su metodicidad, viste, cuando viene el camión, que es como el que entrega el pedido, ¿no? Entrega la caja Mm. esa, recibí un llamado de alguien que me dijo que lo tenía que traer exactamente a las 7 y eran las 7:01, ¿no? Como hablando de vuelta del detalle del número 7 que aparece en toda la película, ¿no? Por los 7 pecados capitales, pero aparte hablándonos de la metodicidad de ese personaje. Nunca pierde. Sí, nunca va a dejar de funcionar. De hecho, como diciendo, de alguna manera, este acto de creación, pues bueno, son los 7 días de la creación, que son los 7 días que va a tomar este juego de asesinatos, que nunca, que nada, que no va a fallar jamás. Pero sí, sin duda. No sé si te quedó ahí algún tema más para hablar. No, Eh, podemos por ahí como traspolar esta cosa que hablamos en Fincher de los de los personajes. pares, Sí. Sí, lo que hablamos de la reacción ante... como esta cosa de la presentación de dos personajes aparece, no, aparece por ejemplo, la chica del dragón tatuado, y aparece en Fight Club, y aparece también en The Game. Hablando de la chica del dragón tatuado, nada. Eh, Ahí quizás incluso es más marcado porque el principio de la película, quizás la primera media hora, los primeros 40 minutos, ellos todavía no se conocen, o sea, no saben del otro, o en realidad ella sí sabe de él porque lo investiga, pero te la van mostrando como historias distintas, la historia e incluso te la van mostrando y uno nunca, hasta que se encuentran, puede determinar en qué circunstancias se van a unir esas dos historias. Eh, y obviamente, como dijimos, se contraponen y en algún punto se van complementando. Digo, tenemos de vuelta esta cosa de un tipo más grande, ¿no?, de más experiencia contra una chica joven, un poco como pasa con Mills y con Somerset en Seven. Que igual me parece que, si bien eso existe, o sea, la diferencia entre los dos detectives, me parece que hay la diferencia que charlamos que está más marcada, va, que a mí al menos me marca más aún en esa película y es casi, no sé, realmente me llama la atención, es la forma de dos mujeres de afrontar la misma situación, como pasa con Harriet y la detective, no me acuerdo el nombre ahora,
de la detective es un nombre sueco. Pero como las dos son víctimas de una violación, víctimas de un abuso por parte de hombres de poder. Pero bueno, si bien después podemos hablar un montón de eso, lo que me llama la atención es que uno lo de Harriet, por ejemplo, nunca lo ve, y sin embargo la respuesta de ese personaje es escapar de eso. Y sin embargo en la detective uno ve la escena de la violación, que es terrible, es atroz, y uno imagina que después de eso la mujer al primer hombre que se cruce le va a pegar un tiro. Y después se termina cogiendo al detective. O sea, como de una manera como... Primero eso, o sea, dos formas completamente distintas de reaccionar a la misma situación y al mismo problema. Sí, totalmente. O sea, es que sí, o sea, es eso. O sea, en la película, digamos, es como dos formas totalmente de reaccionar. Y es quizás también un poco lo que pasa en Fight Club, ¿no? O sea, digo, ahí está más marcada el personaje de Brad Pitt y de vuelta el personaje principal, que en realidad, en el fondo, son la misma persona, después nos enteramos de eso, pero cómo incluso dentro de una misma persona conviven esas polaridades totalmente contrarias de reaccionar ante una misma situación. Sí, que bueno, como ya dijimos, pero para que se entienda, digo, como dijimos que pasa en Somers y Miles, que nada, que uno es el entender y otro es el hacer, bueno, es lo mismo, se va repitiendo. Como un entendimiento, nada, de los conceptos entre sus opuestos. Entre sus opuestos. Sí, 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 sí. Casi dialéctico, podríamos decir. No, nada, yo creo que hasta ahí llegamos. Seguramente nos hayan quedado para seguir charlando. Sí, sí, se pueden hablar horas de esto. Un detalle ahora que es interesante incluso para pensarlo es por qué viven abajo de un tren, no en Seven. Sí, bueno, eso es... Sí, vos encontraste esa idea del eje. Yo siento que hay algo más y no lo puedo terminar Sí, de descifrar. hay en principio una verticalidad, podría pensarlo, ¿no? O sea, como decíamos, un elemento vertical, que es un elemento del cine que plantea Fareta, marcando que ellos están por debajo de y que de ellos hay algo por encima, ¿no? Rompiendo con la horizontalidad de la pantalla. Sí, sí. Sí, mostrando la ruptura que va a haber, como diciendo, bueno, este matrimonio se va a romper de alguna manera. Pero sí, es un detalle que siento que ahí atrás hay algo y no lo termino de descifrar. Pero por ahí es eso, por ahí es simplemente eso. O por ahí es el apartamento que consiguieron para filmar, no creo, pero... Nada, tiene 100% tiene Y algo. tiene un algo, tiene un algo. Sí, sí, sí. Los escépticos dirían, no, bueno, es el apartamento que consiguieron para filmar y Nada, 100%. 100% ahí atrás hay algo. Pero bueno, creo que hasta acá llegamos. Así que nada, eso. Espero que hayan disfrutado el capítulo, que hayamos podido decir algo nuevo, que les haya generado algún interés. Andrés. Que generen preguntas a partir de esto, que lo hayan disfrutado. Bueno, nada, y nos vemos la próxima semana. Compartan, disfruten, revean películas. ¿Podemos decir ya qué película vamos a hacer o no? Y dale, decila. Bueno, y para el próximo capítulo vamos a estar analizando John Wick. Tiracos, acción. Quizás incluso no solo la primera, sino también la segunda. Pero sin duda que vamos a estar analizando John Wick para ver unos buenos tiros. Oh, loco, qué película. Qué película.
Así que Así que bueno. nada, comenten, compártanlo, si les gustó y eso. Hasta la próxima semana.